la salida del nuevo cómic de Las cenizas de la academia, nos surgió una duda que creo que nadie en el fandom se la había preguntado, que es ¿qué pasó con los guerreros Dai Li de Azula luego de que ésta los despidiera? Imagino que muchos dimos por sentado que se fueron de regreso al Reino Tierra o que se perdieron por ahí, y de hecho cuando vimos la leyenda de Korra y vimos que los Dai Li seguían siendo parte de la Guardia Real de la Reina Tierra, todos supusimos que lo que había pasado es que habían regresado al Reino Tierra y habían recuperado su lugar en la nación. Pero en el cómic se nos deja en claro que no, que los soldados Dai Li de Azula se quedaron en la Nación del Fuego, por lo que ahora surge la pregunta: ¿qué fue de ellos? Que es la que trataremos de responder en el viernes de teorías del día de hoy con respecto a los Dai Li de Azula y cuál fue su destino. Así que comencemos. ¡Qué refrescante! Y no les voy a mentir, banda, me estuve devanando los sesos durante 2 semanas, porque de hecho fue en el lunes de responder a los suscriptores unidos pasado que dejé la pregunta, para saber qué pudo haberles pasado a los guerreros Dai Li de Azula, y de todos los escenarios posibles que se me pudieron ocurrir, 3 eran los que tenían mejor y más sentido, y uno de ellos va muy relacionado con lo que vimos en el cómic, así que estos son los 3 escenarios que yo pensé. En el escenario número 1 permanecieron ocultos hasta que uno a uno fueron muriendo. Lo que tenemos que tomar en cuenta, banda, es que una vez que terminó la Guerra de los 100 años, Zuko, el Rey Tierra y Aang formaron una especie de alianza. Todo eso lo vemos en los cómics de la leyenda de Aang, por lo que es más que evidente que estos Dai Li que se unieron a Azula no pudieron haber regresado al Reino Tierra con total impunidad, porque habrían levantado una orden de arresto contra ellos, no solo por conspirar contra el Rey Tierra, sino por traicionar al propio Reino Tierra, luchar contra el Avatar y aliarse con enemigos de la Nación del Fuego. Porque si bien políticamente nunca lo han declarado, técnicamente Azula es una enemiga de la Nación del Fuego al estar en contra del reinado de su hermano Zuko. Así que es evidente que estos guerreros Dai Li no pudieron regresar al Reino Tierra porque se sometían a ser detenidos, pero tampoco podían vagar libremente por la Nación del Fuego porque probablemente Zuko les metería una orden de arresto. Así que lo más lógico, y esto es lo que vemos en el cómic, es que estos Dai Li se hayan disfrazado de sirvientes, de no maestros o de personas parte de la nación y se hayan ocultado en la propia Nación del Fuego, probablemente incluso en las colonias, ocultado sus poderes y tratando de llamar la atención para dejar atrás todo ese problema. Y es que si bien es verdad que algunos Dai Li estaban de acuerdo con Azula y la seguían porque consideraban que ella era un mejor líder, lo cierto es que otros solamente estaban con ella porque le tenían miedo, por lo que al haber perdido a su líder, que era Azula, y al haber traicionado a su reino, estos Dai Li se convertirían en forasteros, en personas sin un destino, en personas sin una ciudad, por lo que tendrían que vivir el resto de su vida como completos refugiados. Un desenlace bastante triste si lo piensan, porque ahora en lugar de tener una nación, el poder y el estatus que tenían como agentes Dai Li, pasaron a ser simples apestados de la sociedad que inclusive ya no pudieron recuperar su honor o su antigua vida. Y dejé este escenario al principio, banda, porque no solamente es el más oscuro de los 3, sino porque es el más realista y el que francamente yo considero es el que les terminó pasando a la gran mayoría de los soldados de Azula. Porque si bien puede ser que otros de los soldados hayan buscado otras oportunidades o otras opciones para continuar con su vida, de todos los soldados que tenía, que yo creo que han de haber sido unos 20, a lo mucho creo que debieron haber sobrevivido a esta situación unos 5, a lo mucho 10, así que este primer escenario es el más realista. Aunque el segundo escenario, el que dice que se volvieron conspiradores o asesinos a sueldo, también es bastante realista. De hecho, estos 2 primeros escenarios son los más reales o los más probables porque le pudieron haber ocurrido a algunas personas o algunos miembros del grupo. Es decir, unos se pudieron ir por el escenario número 1 y otros se pudieron ir por el escenario número 2. Y es que hay que entender que los agentes Dai Li son maestros tierra altamente entrenados, preparados y conocedores no solo de su elemento, sino de las estrategias políticas, estrategias de espionaje y pues básicamente estrategias de infiltración. Son los agentes a sueldo perfectos. Y si ya nos quedó claro de que no
dudaban o chistaban en vender su lealtad al mejor postor, es lógico pensar que una vez que Azula fue detenida y encarcelada por locura, la mayoría de los agentes Daily que ya estaban en la Nación del Fuego buscaron a otro mejor postor que les sirviera a sus propósitos o a cuáles servirles, siempre y cuando les pudieran pagar lo que ellos pedían, volviéndose cazadores, asesinos a sueldo, espías e inclusive, ¿por qué no pensarlo? Puede ser probable que algunos miembros de la nobleza contrataran a estos agentes Daily como guardias de seguridad, como escoltas o para cometer espionaje entre ellos. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que la Nación del Fuego y la República Unida de Naciones estaba entrando en una era de comercio, de progreso y de industrialización. Y si algo nos ha enseñado la historia es que el espionaje corporativo es casi tan arduo y popular como el espionaje entre naciones, por lo que tener de tu lado a un agente Daily podría ser lo que se necesitaba para que algunos partidarios de Ozai o de Azula pudieran mantenerse en el juego, contratándolos para tomar cargos públicos, para hacer, como por así decirlo, una fachada y de esa manera mantenerse al tanto. Que de hecho es algo que también vemos en el cómic de Cenizas de la Academia, donde la antigua directora, que si bien ya no ocupa el cargo público, tiene a un agente Daily de su lado que le va informando la situación y las cosas de cómo está la Nación del Fuego. Y si tomamos en cuenta de que en los mismos cómics Zuko admite que ha tenido varios intentos de asesinato, conspiraciones y espionaje en su propio palacio, podemos entender que a lo mejor sí, unos de estos cuantos agentes Daily se volvieron mercenarios que espiaban o que buscaban tal vez no sabotear como tal a Zuko porque tuvieran algo en contra de él, sino porque los contrataban partidarios de Ozai o de los que no están de acuerdo de que Zuko es el Señor del Fuego para hacerlo. Y de nuevo, como dije, tanto el escenario número 1 como el escenario número 2 son los escenarios más probables, porque hasta donde yo recuerdo eran unos 50 agentes Daily los que se fueron con Azula. Vamos a suponer que 25 se hayan arrepentido de unirse a ella y hayan tratado de volver al Reino Tierra o de vivir como refugiados, y los otros 25 hayan hecho esto. Es bastante probable, incluso porque no, tal vez alguno que otro agente Daily regresó con el Rey Tierra, aceptó su crimen y después de pagar algún tiempo volvieron a instaurarse en el reino con completa paz. Digamos que ese pondría a ser el escenario 3.5. Pero ahora, banda, el escenario número 3 es que los Daily se organizaron para generar una especie de culto o sociedad secreta que está a la espera del regreso de Azula. Es decir, pasaron a formar una especie de loto Daily o loto blanco malo. De hecho, por ahí se me estaba ocurriendo en los múltiples escenarios que yo pensé que a lo mejor unos cuantos miembros de estos Daily oscuros que se infiltraron en la parte sombría de la Nación del Fuego y de la República Unida de Naciones se enteraron de la organización del Loto Blanco y ellos tal vez fueron los que incitaron a Shai Bao o a algunos miembros del Loto Rojo a formar parte de esta organización. Es más, yo podría asegurarles que estos personajes, los Daily que se unieron a Azula, eran los que conocían o los que mejor sabían sobre todos los secretos de la Nación del Reino Tierra y, forzados a vivir en las sombras de la Nación del Fuego, se enteraron de los secretos oscuros, y una sociedad u organización que conoce los secretos más oscuros de una nación es una organización que posee un poder inconmensurable. Y si tomamos en cuenta de que los Daily son guerreros y maestros expertos en todo tipo de combate, no nada más en la Tierra Control, podrían haber sido los precursores para enseñarle a grupos delictivos o a grupos de choque que se enfrentaban al Señor del Fuego. Los Ozai, los Agni Kai, ¿cómo se le llama? ¿La Trinidad del Crimen? O la Triple Amenaza, perdón, el Loto Rojo. O sea, lejos de volverse simples mercenarios como lo plantea en el escenario 2, se volverían personas como del mercado negro, ¿saben? Como los profesionales o los expertos. Algo así como lo que vemos en John Wick, de que son su propia organización secreta del crimen, que están ahí buscando tal vez sí al mejor postor, pero más que nada desestabilizar lo suficiente para ellos volver a tomar el trono. Además de que en el cómic de Cenizas de la Academia nos dejan en claro de que hay uno que otro Daily que sigue a la espera del regreso de Azula, porque podemos plantearlo en este tercer escenario de que a lo mejor estos Daily que se dedican a entrenar y a desestabilizar se quedaron esperando el regreso de Azula e inclusive sembrando la semilla de la discordia en estas organizaciones para prepararlos para que acepten a Azula como la suprema líder.
Pero más que irse del lado de que están esperando a Azula, yo quería concentrarme en esa parte de que a lo mejor unos de estos cuantos Dai Li pudieron haberse metido poquito a poco en las costumbres, en las tradiciones, vaya, en el bajo mundo tanto de la Ciudad República como de la Nación del Fuego, como para ir convenciendo a grupos o a personas que no están del todo de acuerdo con la nueva forma en la que se está instaurando el mundo y formar su propia organización. Así que, ¿por qué no decirlo? Puede que los Dai Li traidores, los que se fueron con Azula, hayan sido los que cimentaron y allanaron el camino para la formación del Loto Rojo. Inclusive, algo que tenemos que considerar es que los Dai Li no nada más tenían conocimiento en combate y en estrategia, sino que también tenían conocimiento en cómo manipular y controlar a las personas. Estas técnicas o estas enseñanzas que ellos tienen de saber lavar la mente, lavar el cerebro, controlarlos, hipnotizar, pudieron haberles ayudado precisamente para generar su organización, inclusive para interrogar a las personas o sacarles información sin que ellas se dieran cuenta, simplemente secuestrándolos, interrogándolos y luego borrándoles la memoria para que no tuvieran recuerdos de ello y de esa manera enterarse de secretos de estado y de preparar su estrategia para ir controlando todo desde las sombras. Por lo que si consideramos que los Dai Li estaban tan preparados política y militarmente, yo sí dudo bastante que aunque el escenario más plausible sea tanto el primero como el segundo, de que les haya tocado resignación u ocultarse, yo sí siento que los Dai Li, particularmente los de Azula, se quedaron en la Nación del Fuego trabajando como suelen trabajar los Dai Li, es decir, desde las sombras, y poco a poco fueron instaurando o creando su propia organización que buscaba ellos tener al final el control. ¿Y cuál era el control que los Dai Li ejercían sobre el Reino Tierra? No era la dictadura perfecta de no puedes opinar ni hablar porque te vamos a desaparecer. Eso lo hizo Long Feng. Lo que los Dai Li hacían era aparentar que nada pasaba, que todo el mundo podía ser libre y andar con libertad siempre y cuando se instauraran en el status quo. Algo muy parecido a lo que el Loto Rojo buscaba. Porque el Loto Rojo buscaba el anarquismo, si ustedes quieren verlo de esa manera, pero entraba en la paradoja del anarquista, de quiero que nadie obedezca las reglas a menos que sean mis reglas porque yo les dije que dejaran de obedecer las reglas. Y esa es la paradoja de todo anarquismo, porque dentro de las sociedades anarquistas hay líderes, hay cabecillas y hay quienes dictaminan que sí es anarquismo correcto y que no es anarquismo correcto. Entonces, la estructura anarquista dentro de sí misma es una estructura. Los Dai Li, antes de Long Feng, no eran tan totalitarios o absolutistas, pero también tenían ese dilema de sigue nuestras reglas y todo va a estar chido, no sigues nuestras reglas, entonces estás en contra de nosotros. Hay mucho de los Dai Li que se puede traspasar al Loto Rojo. Fuera del control de los elementos o fuera de la perfección en el combate, varias cosas en su ideología. Así que yo sí lo digo, algunos de estos Dai Li pudieron ser miembros o pudieron ser, ¿cómo se les puede decir?, fundadores del Loto Rojo junto con Shai Bao. Por lo que, banda, ahí lo tienen, esos son los 3 escenarios que a mí se me pudieron ocurrir de cuál fue el destino de los Dai Li de Azula una vez que ella los despidió y una vez que pues terminó la guerra de los 100 años. Déjenme en los comentarios, banda, cuál es el escenario que a ustedes más les gustó, o si ustedes tenían otro escenario completamente diferente, también me lo pueden dejar en los comentarios, que yo estaré satisfecho de leerlo y de saber toda esa información. Por lo demás, pues ya saben lo que sigue, lo de que se tienen que suscribir, que tienen que compartir, que tienen que dar like y todas esas cosas, así que yo no los entretengo más, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. Les recuerdo que pues en el canal del podcast estamos sacando episodio el día de hoy viernes, en mi canal secundario hubo contenido martes, jueves y sábado, y ya la siguiente semana vamos a regresar con el contenido regular aquí a Jugo de Cactus, porque les recuerdo que este video no se hizo al momento, o sea, no se hizo con la regularidad normal, sino que está pregrabado porque yo estuve de vacaciones toda esta semana. Así que suscríbanse, denle campanita de notificaciones a activar para que no se pierdan de ningún video, denle like, compartan y todas esas cosas, y pues nos estaremos viendo en la siguiente aquí en Jugo de Cactus. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.